Permítanme, don David, permítame saludar vía Skype a Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de la revista Polemón y obviamente amigo de esta familia sin censura. Querido Jorge, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bien, bien, acá estamos, Vicente, muy encantado de estar aquí contigo como siempre. Oye, querido Jorge, pues la oposición, los adversarios del presidente, muy atareados y muy ocupados con el tema de la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy creo que da otra muestra de su compromiso con la transparencia y dice, ¿qué parte no me han entendido? Cero tolerancia. Bueno, pues dame tu opinión acerca de esto que pues se convirtió en un montaje de Loret de Mola, ¿o cómo lo ves tú? Sí, bueno, en el caso de Loret de Mola, siempre hay una jiribilla en sus reportajes, ¿no? Entre comillas. Hay información que ellos manejan, ¿no? Que es una información que pidieron por transparencia, pero también hay un intento de hacer que todo. Bueno, creo que tenemos problemas con la conexión con Jorge Gómez Naredo. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación. A veces el internet nos juega una mala pasada, les ofrezco una disculpa, son cosas de las que no tenemos control y estamos siempre pues cruzando los dedos para que no ocurran. Déjenme recuperar la conexión con Jorge Gómez Naredo y a la brevedad regresaremos con el director del periódico Regeneración, colaborador de la revista Polemón y un colaborador de Sin Censura, quien usted ve y escucha todos los lunes en este espacio libre como el viento. Me hablabas del montaje de Loret de Mola y los pedidos de información a transparencia, querido Jorge, cuando se congeló la imagen. Nuevamente, vamos contigo. Sí, espero que no tengamos ya problemas en esto. Sí, mira, la intención de Loret de Mola durante muchísimo tiempo ha sido establecer la idea de que Andrés Manuel López Obrador y Morena, en realidad, digamos, estos dos elementos, son absolutamente lo mismo, que son lo mismo que el PRI, que son lo mismo que el PAN, que es la misma corrupción. Y sus reportajes han estado enfocados hacia ese convencimiento, desde la cuestión de un reportaje que salieron sobre unas propiedades de la Secretaría de la Función Pública, Ermeréndira Sandoval Ballesteros, después el reportaje del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora pues esta cuestión que sacaron sobre los contratos de una empresa que había obtenido una prima de el presidente, ¿no? Y las respuestas, en realidad, de Andrés Manuel siempre han sido muy claras y siempre han sido en esta línea de combatir cualquier acto de corrupción, ¿no? Tan es así que Pemex ya suspendió los contratos a la empresa donde participa la prima de Andrés Manuel, Felipa Obrador, y bueno, pero el punto es que estos reportajes han estado enfocados y es una estrategia que se ha buscado hacerlo desde Latinus como tal y especialmente desde Carlos Loret de Mola, porque la intención es esa, ¿no? La intención es decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es un gobierno distinto, que el gobierno de Andrés Manuel no es un gobierno, digamos, que se diferencie, que tenga una distinción de los anteriores gobiernos, y entonces estas cuestiones las han querido poner como los grandes actos de corrupción, ¿no? Y lo vimos perfectamente, porque la reacción inmediata a lo que manejó Loret de Mola en Latinus y hacia el reportaje cuando salió, un reportaje que por cierto lo hicieron exactamente en Jalisco, ¿no? En Guadalajara, antes de una entrevista completamente a modo a Enrique Alfaro, era esa, ¿no? La intención, es decir, vean cómo Andrés Manuel es igual de corrupto, vean cómo esta transformación no es una transformación, sino es más de lo mismo, vean cómo los de Morena son absolutamente lo mismo que los del PRI y los del PAN, y vean cómo la cuarta transformación simplemente pues ha fracasado, ¿no? Ese es el discurso que quieren llevar a cabo, y en realidad las reacciones de Andrés Manuel pues han sido reacciones de transparencia. Una, porque fue inmediata, es decir, no es como los anteriores gobiernos que hay que esperar y que entonces no se sabe y que no tiene como claridad
y entonces todo es así como era antes, ¿no? De que todo se dejaba y se ocultaba. No, aquí hay una completa transparencia y creo que eso hay que celebrarlo, ¿no? Y me parece que es esta cuestión que han querido hacerlo desde los medios de comunicación tradicionales y Loret de Mola como un estandarte de que, aunque no está en los medios tradicionales, bueno, está en radio, pero Latinus es, digamos, alternativo, es una página, no es nativo digital, pero pues tiene la misma postura, ¿no? Y entonces yo creo que hay que tener muy en claro que cuando Loret de Mola utiliza este tipo de reportajes, ¿no? Para en donde supuestamente se exhibe la corrupción del gobierno de Andrés Manuel, pues hay que tener muy en claro que esta es la postura que ha tenido, que tiene y que seguramente seguirá teniendo. Tal vez recuperaría un poquito de credibilidad Loret de Mola si fuera menos obvio, menos evidente sus ganas, su veneno, su odio, porque en la entrevista a Enrique Alfaro casi lo agarra a besos. No le pregunta, por ejemplo, de las fosas clandestinas, que fue un tema de relevancia importante en los últimos días en Jalisco. No le pregunta absolutamente nada de peso, pues, al gobernador. Yo no sé si le pagó lo mismo el gobernador que a Enrique Krause, o será de agrapa, será gratis. Yo la verdad digo, hay quienes nos critican por nuestra evidente inclinación a la transformación de México, querido Jorge, que queremos un cambio, que no queremos que regresen las mismas mañas y los mismos vicios, y estos cabrones como que no se dan cuenta de lo que hacen, y todavía aparte se hacen las víctimas cuando los critica uno como si fueran los grandes próceres del periodismo y de la libertad de expresión. Sí, fíjate que esta visita que hicieron a Jalisco, tanto Broso como Loret de Mola, ¿no? Que fue, primero fue como el sketch que hacen, ¿no? De Broso, Loret y Broso y Loret, que es como un programa, y después el programa ya solo de Loret de Mola, donde apareció este reportaje y donde también estuvo lo de la entrevista a Enrique Alfaro. Pues esta entrevista fue, como bien lo mencionas, ¿no? Estuvo a punto de tomarlo y agarrarlo a besos, ¿no? Donde le preguntó prácticamente hasta qué piensa dedicarse, y entonces Alfaro se explayó y que él quisiera ser director técnico, donde no hubo preguntas sobre lo que bien menciona, sobre las fosas, sobre la violencia, sobre los créditos, este endeudamiento que tuvo Jalisco, y todo fue pues esta cuestión de la confrontación y evidenciar, ¿no? A Enrique Alfaro como un actor político, aunque él lo niegue, que quiere ser en un momento dado el presidente del país, ¿no? Entonces esto fue una entrevista pues completamente a modo, ¿no? Y además, claro, o sea, todas las facilidades, si tú ves después hay una, en el primer sketch cuando sale Broso y Loret, Broso, primero él va en un helicóptero, ¿no? Ese helicóptero realmente si lo rentaron, se lo prestó el gobierno de Jalisco, qué es lo que sucedió, y posteriormente en el sketch, pues ahí prácticamente cerraron la plaza central, no dejaban ni siquiera que tomaran video, había personas que impedían que se tomara el video. Cuando Broso sale, pasa en una camioneta Homer, ¿no? De estas que parece ser que son las que compraron el gobierno del estado, no se sabe completamente ello, ¿no? Entonces, pues todas las facilidades, y pues seguramente aquí hay una cuestión que tiene que ver con estas facilidades y con pues este flujo de recursos que hacen de parte de los estados hacia quien han elegido, que es en este caso Loret de Mola, como digamos el periodista incómodo del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Y en este caso de la credibilidad, fíjate que es muy complicado, la credibilidad se pierde y después es muy complicado volver a restablecerla. Y en el caso de Loret de Mola han sido una pérdida de credibilidad constantemente una tras otra, ¿no? Desde que estaba en Televisa, desde este montaje del caso Cassés Vallarta y en muchos otros elementos. Entonces,
La oposición creo que invirtió en Loret e invirtió en Broso como el elemento que pudiera ser este periodista incómodo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero invirtió y sigue invirtiendo, pero es un periodista que no tiene esta credibilidad, que es un periodista que se caracteriza por este tipo de montajes. Evidentemente mostró información verdadera, pero digamos la intención de su reportaje en el de Filipa y en muchos otros es esta cuestión del golpeteo, ¿no? Entonces sí me parece que es prácticamente imposible que Loret de Mola vuelva o se convierta en un periodista con credibilidad y un periodista de análisis y más allá de un presentador de noticias y de alguien que hace sketch, ¿no? Junto con Broso, y parecería que es como un programa de entretenimiento más que de información y de análisis, digamos, interesante, ¿no? Para la población, pero han estado invirtiéndole y siguen invirtiendo muchísimos recursos a Latinos y siguen buscando todas las formas posibles para llegar al mayor número de gente en esta intención de que ahí hay recursos que se están invirtiendo en este canal y en Loret de Mola y en Broso, ¿no? Así es. Oye, Jorge, antes de que te vayas, ¿qué te pareció lo que hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador? Para aquellos que digan que no es lo suficientemente feminista, lo suficientemente comprometido con la paridad de género. Entre los nombramientos, la diputada Tatiana Cloutier sería la nueva secretaria de Economía, sustituyendo a Graciela Márquez Colín, quien sería propuesta como nuevo miembro de la Junta de Gobierno del INEGI, y también Elvira Concheiro sería tesorera de la Federación. Dos importantes anuncios que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dame tu opinión. Sí, bueno, yo creo que esta tendencia que siempre Andrés Manuel ha tenido a digamos, contar con equipos de trabajo y especialmente ya cuando es gobierno, con gabinetes donde haya una mayor equidad y una mayor igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que digamos, los puestos, ¿no? Los cargos que ahora ofreció, que los nombramientos que ahora hizo y que son pues, todos mujeres, habla de esta equidad, y creo que Andrés Manuel lo tiene muy claro y siempre ha tenido esta postura, ¿no? Y me parece que por ahí es algo importante porque el gabinete de Andrés Manuel es un gabinete que no se había dado, o sea, antes las mujeres, y si tú revisas en los gobiernos estatales, prácticamente las mujeres ocupan del 10 al 20, a lo mucho el 30% de los espacios en los ejecutivos estatales. Y en el caso del gobierno federal hubo un 50 y 50%, después se desequilibró por la salida en la Secretaría de Medio Ambiente, pero digamos está ahí pues y hay una cuestión de la paridad, ¿no? Y eso es un esfuerzo y eso es algo que se le debe de reconocer al presidente Andrés Manuel, y es algo que también son conquistas que se han hecho desde los espacios, desde las mujeres, desde las legislaciones que también han aportado y han ayudado en eso. Y sí, me parece que es algo importante, y además creo que los nombramientos son muy dignos en cualquiera de los casos, tanto las propuestas que se hacen al INEGI, al Banco de México. En el caso de Elvira Concheiros, que hace poquito tuvo una discusión, ¿no? Con un articulista de derecha de Reforma, que fue muy sonado, ¿no? Porque este articulista prácticamente perdió los estribos y la agredió, y me da mucho gusto, ¿no? Que ella sea ahora la tesorera. Es un cargo muy importante, ¿no? Y ella es una académica también importante y que ha hecho muchísimos aportes en el campo de la sociología y del estudio de las élites económicas mexicanas. Entonces, bueno, pues es algo que creo que hay que reconocer, y es una postura, y ojalá que esa postura se vaya replicando en muchísimos otros estados donde los gobernadores se asumen como feministas, pero en sus gabinetes prácticamente todos los puestos son para hombres. Querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que lea Regeneración, para que busque la revista Polemón en redes sociales, para que siga la polémica en redes a través de tu cuenta personal? Invita a la gente, por favor, Jorge.
Sí, bueno, en Regeneración se está repartiendo, ya parece ser que en buena parte del país. Pronto vamos a tener ya la versión descargable, una página ahí donde se pueda descargar de forma muchísimo más fácil. Y bueno, pues en eso estamos. En Polemón, pues es polemon.mmx, que es el portal que tenemos ya mucho tiempo ahí participando. Y en Twitter y en Facebook es Revista Polemón. Entonces ahí pueden estar viendo, es un medio que saca muchas noticias de muy distintos temas. Y bueno, a mí yo estoy en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Y bueno, pues ahí me pueden preguntar o podemos charlar con muchísimo gusto. Y pues ahí estamos, querido Vicente. Querido Jorge, te molestaré como siempre en lunes o antes, si lo amerita la noticia. Así que te mando un abrazo. Igualmente un abrazo a ti y a todos los que hacen posible Sin Censura y a todos los que escuchan, los espectadores de Sin Censura, que son muchísimos y que les tengo mucho respeto. Gracias, es Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de la revista Polemón y obviamente colaborador de este espacio Libre como el Viento.